Dios tiene el poder para perdonar y para restaurar al ser humano. Y a través de ese ser humano ya restaurado, el Señor tiene todo el deseo de utilizarlo como un medio de evangelismo para las naciones. Y de esa forma, que todo el mundo sepa que Dios es el deseado de todas las gentes. La lección de esta semana está enfocada en Isaías 59, 60 y 61. Si quieres aprender más, quédate en este video, que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos de los diferentes lugares, ciudades y países del mundo. Gracias porque semana a semana podemos estar juntos a través de este canal para estudiar la palabra de Dios a través de la lección de la Escuela Sabática. Me siento muy feliz porque estoy leyendo todos los mensajes que ustedes hacen llegar allí en el video. Y me alegra saber que estamos juntos aprendiendo y siendo bendecidos de la palabra de Dios. Y eso es lo más maravilloso. Así que gracias por acompañarme cada semana. Estamos casi también terminando el estudio del trimestre. Así que preparémonos para un nuevo trimestre. Y si es que aún no te has suscrito a este canal, hazlo en este momento. Es muy sencillo. Dale clic allí en el botón de suscribir. Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y como le he dicho en estos videos pasados, estamos también preparando un nuevo material que son predicaciones que vamos a comenzar a subir cada semana a partir del mes de abril. Así que si quieres también tener predicaciones en este canal, únete a nuestra comunidad. La lección para esta semana es una lección maravillosa, una lección donde podemos ver cómo Dios actúa en el ser humano, cómo Él nos justifica gratuitamente y nos utiliza para ser un medio de predicación y de que los demás conozcan también a Cristo. Así que, sin más, empecemos ahora nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Los efectos del pecado. Miren amigos, nosotros estamos viviendo en una condición pecaminosa, ¿ok? Pero al mismo tiempo, esa condición pecaminosa puede ser de más gravedad en nuestra vida cuando cedemos a la tentación, cuando cedemos al mal y nos colocamos bajo el dominio de Satanás. Es interesante entender que el pecado nos conduce a la muerte. Y para poder remediar el problema del pecado que nos conduce a la muerte, Cristo vino a morir por nosotros a fin de darnos la esperanza de no vivir más en condenación, sino que ahora podamos vivir en justificación. Es maravilloso lo que la Biblia nos enseña en Isaías capítulo 59, así que abre tu Biblia conmigo, día domingo de la lección, y vamos a leer el versículo número 1 que dice lo siguiente: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. ¿Qué era lo que pasaba? El pueblo de Dios juzgaba a Dios y le echaba la culpa de que Él era el causante de las desgracias del pueblo. A veces es muy fácil echarle la culpa a los demás. A veces hasta es más sencillo que otros carguen con la culpa y las consecuencias que nosotros vivimos, ¿no? El pueblo de Dios pensaba que el culpable de las desgracias, el pueblo pensaba que la situación que estaba viviendo el pueblo era por culpa de Dios, cuando en realidad no era así. ¿Tú recuerdas cuando la semana pasada estudiamos y el pueblo clamaba y decía, hemos ayunado y no hiciste caso? ¿Te acuerdas eso que estudiamos? Bueno, hoy en día el pueblo, en la lección de esta semana, el pueblo creía que Dios no los escuchaba. El pueblo creía que Dios había endurecido su oído para no escucharlos. Y de repente, aquí estoy hablando para ti, que tú crees que Dios ya no te escucha. De repente tú estás pensando que Dios ya se olvidó completamente de ti. ¿Sabes lo que dice el texto? Que la mano de Jehová no se acortó. Él está dispuesto a salvarte. Él está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a darte la mano
para poder ayudarte. Y quizá tú dirás, pero pastor, si Dios no acortó su mano para salvarme, si Dios está dispuesto a ayudarme, ¿por qué no lo hace? Y quizá hoy estás en medio de un problema esperando que Dios haga un milagro en tu vida y aparentemente Dios no lo está haciendo o Dios está haciendo un silencio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira lo que dice el versículo número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermano, amigo, el problema por el cual Dios quizá hoy no está actuando en tu vida como tú esperas, o quizá el motivo por el cual tú crees que Dios endureció su oído y ya no te escucha, quizá el problema son tus pecados. Quizá el problema son tus iniquidades. Porque lo que hace el pecado es dividirnos, es crear una brecha que no nos permite cruzar e ir hacia Dios. Tú estás de este lado, Dios está de este lado, el pecado está en medio. Y cuando el pecado está en medio, jamás vas a poder llegar a Dios y Dios no va a poder llegar a ti. Es decir, yo quiero que me entiendas algo en este día. Que quizá el problema por el cual tú no recibes las bendiciones que Dios ha preparado para ti, quizá el problema seas tú mismo. Quizá el problema sea tú misma. Quizá son tus pecados lo que está impidiendo que Dios haga un milagro en tu vida. Lamentablemente, el pueblo de Dios vivía en esa situación. El pueblo de Dios había creído que Dios había cerrado su oído, que Dios se había olvidado de ellos, pero no era así. El problema era que sus pecados no los dejaban escuchar a Dios. El problema era que sus pecados no los dejaban ver a Jehová. Y quizá hoy tus pecados no te están dejando encontrarte con Dios, porque el pecado causa separación. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y con Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Si Adán recibía todos los días a Dios, si Adán recibía todos los días a los ángeles cuando venían a visitarlo. Ahora Adán estaba escondido, Eva estaba escondida. Lamentablemente, hermanos queridos, el pecado causa separación. El pecado es un problema muy grande, ¿está bien? Yo entiendo que vivamos en una condición pecaminosa. Entiendo que a veces sea más fácil hacer lo malo que lo bueno. Pero eso no es una excusa para vivir dentro del pecado. Yo si soy un hijo de Dios, si yo recibí la gracia del Señor, debo aprender a vivir como un verdadero hijo de Dios. No podemos darle más lugar al pecado en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado y no actuar como actuaba el pueblo de Dios. El día lunes de la lección lleva por título ¿Quién es perdonado? Lo cierto es que así como hay pecado, y el pecado trae sus consecuencias, y la paga del pecado es la muerte, así Dios también nos ofrece el perdón de esos pecados. Quiere decir que en este día, tú que me estás viendo allí en tu cuarto, allí camino al trabajo, aquí con tu iglesia, yo quiero que entiendas algo. Dios está dispuesto en este día a darte el perdón completo de tus pecados. No importa qué hiciste, no importa qué tan lejos te fuiste de Dios, si hoy reconoces tu condición, te arrepientes, Él te va a perdonar. Porque el Señor es así, porque Dios tiene el poder para perdonarnos. Pero yo te digo algo más en este momento que la lección nos menciona. La salvación, ¿cómo es que nosotros somos salvos? ¿Cómo es que alcanzamos la salvación? ¿Tengo que hacer algo para ser salvo? ¿Debo irme a algún lugar en específico para ser salvo? ¿Tengo que asistir 300 veces al templo en mi vida? ¿Por eso yo voy a ser salvo? Miren, es maravilloso porque lo que la Biblia nos enseña y algo que tenemos que entender es que nadie se salva por no cometer pecados. Entiéndeme esto. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos en una condición pecaminosa. Sería ilógico que la salvación sea en base a quién pecó y a quién no pecó, porque todos vivimos en una condición pecaminosa. Hermanos, el que se salva no es tanto porque dejó de pecar, sino porque aceptó el perdón de Dios.
Eso tenemos que entender. Por eso es que el perdón es necesario para poder ser salvos. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, que es un texto muy conocido, pero que siempre es bueno recordarlo. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y dicho sea de paso, todos somos iguales. Tú pecas de una forma, yo peco de otra forma, pero al final del día ambos necesitamos de la gracia de Dios. Por eso nunca es bueno juzgar a los demás, porque quizá te indigna que alguien peque de una forma aberrante, pero tú también pecas. Y eso no te da motivo que juzgues. Pero bueno, vamos al tema. Todos pecaron y como todos hemos pecado, estamos destituidos. Es decir, no hay forma de estar al lado de Dios porque somos pecadores. Y lamentablemente el pecado no solo nos alejó, sino que el pecado lo que ha hecho es destituirnos de la gloria de Dios. No podemos estar con Dios. Sin embargo, dice el versículo 24, y somos justificados gratuitamente por su gracia. Hay pecado, sí, pero hay perdón. Hay muerte, sí, pero también hay esperanza. ¿Te pudiste haber alejado de Dios? Sí, pero hoy puedes volver. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos destituidos de la gloria de Dios porque estamos en pecado, Dios nos ofrece la solución para esa situación. Y la solución que Él nos ofrece es la justificación gratuita. Y alguien se preguntará, ¿y qué es la justificación? Bueno, en simples palabras, la justificación es el acto por el cual el ser humano es colocado en una relación correcta con Dios. Tú estás viviendo mal, tú estás viviendo en vicios, en cosas malas, pero Dios es capaz de sacarte de ese mundo y colocarte en una relación correcta. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Dios te hace justo. ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que no puedes hacerte justo por ti mismo. Ningún mérito que hagas te va a servir para que seas justo. Porque la justicia viene únicamente ¿de quién? Viene únicamente de Dios. Por eso el texto dice que somos justificados, somos hechos justos gratuitamente. Somos hechos justos gratuitamente, y continúa diciendo el versículo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, lo que nos permite ser justos ante el Padre es la redención de Cristo. ¿Qué es redención? Redención es liberación. ¿Y a qué vino Jesús? A liberarnos ¿de qué? Del pecado. Como Cristo nos liberó del pecado, hoy nosotros podemos aceptar por fe que somos justificados gratuitamente. Otro punto aquí que tenemos que entender es que las obras, nuestras obras humanas, tampoco nos salvan, no nos salvan. Eso tiene que quedar muy claro en esta lección. ¿Qué dice el versículo número 20 de Romanos 3? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, lo que hace la ley no es salvarme. Por lo tanto, nadie guarda mandamientos para salvarse. Entonces, pastor, ¿qué hacen los mandamientos? ¿Para qué guardo los mandamientos? Bueno, tú guardas los mandamientos para que esa observancia de los mandamientos te conduzcan ¿a quién? A Cristo Jesús. Es decir, a través de los mandamientos, de la correcta observancia, yo puedo llegar a Dios. Pero las obras de la ley no me traen salvación. El único que me salva es Dios. Y te digo algo más, es importante que entendamos, y la lección lo deja muy claro. Las obras, lo que hacemos, es una expresión externa de que somos salvos por Cristo Jesús. Es decir, yo no voy a la iglesia para salvarme. Yo no doy mis diezmos para salvarme. Yo no predico para salvarme. Yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo predico porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Por eso Jesús muy claro dijo en Juan capítulo 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús nunca dijo, guarda mis mandamientos para que me ames. Y lamentablemente muchos intentan que a través de la observancia de los mandamientos llegar a amar a Dios,
cuando en realidad debería ser al contrario. Amar a Dios en primer lugar para que los actos sean naturales. La salvación es un regalo que Dios te da. Y como resultado de que aceptaste ese regalo de la salvación, ahora lo demuestras a través de tus obras. ¿Quedó claro? Día martes de la lección lleva por título Llamado Universal. Bueno, tenemos que entender que la liberación viene después del reavivamiento y la reforma. El pueblo de Dios iba a ser liberado, pero antes de ser liberado, Dios les había dicho que la vida cristiana es práctica, que nadie se va a salvar solamente por conocimientos teóricos. Lo que Dios había dicho en los capítulos anteriores es que si nosotros no escuchamos la voz de Dios, es porque quizá el pecado nos está impidiendo hacerlo. Entonces, una vez que el ser humano reconoce y genera en su vida una reforma, después de la reforma viene después de la reforma viene la liberación. Y eso es lo que Dios quería hablar en Isaías 60. ¿Qué dice el texto bíblico? Levántate y resplandece. Dos verbos imperativos, dos órdenes, dos acciones. ¿Ya entendiste? ¿Ya reconoces tu situación? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya aceptaste el perdón de Dios? Bueno, entonces es tiempo de que seas liberado del pecado. ¿Qué tengo que hacer? Levantarte y resplandecer. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La luz que tienes que resplandecer, la luz que fuiste llamado a mostrar, es un reflejo de la gloria de Jehová. No es tu luz, porque Dios no te llamó para que tú te gloríes, Dios no te llamó para que tú seas el centro de este mundo, Dios te llamó para que tú seas una herramienta espiritual para las naciones que aún no conocen a Dios. La luz, la gloria de Jehová se manifiesta en tu vida. ¿Por qué? Porque lo aceptaste, porque lo amas, porque entendiste que tus obras no te salvan, porque entendiste que la salvación es un regalo de Dios y hay que aceptarlo. Entonces la gloria de Jehová se manifiesta en tu vida. Y de forma natural, la gloria de Jehová en tu vida hace que ahora tú muestres a los demás que Cristo está contigo. No hay forma de que me digas de que Cristo está en tu vida si tus actos demuestran lo contrario. Ha venido tu luz, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el versículo número 2 dice, porque he aquí que tinieblas van a cubrir la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es decir, lo que Dios quiere para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, joven, señorita que me escuchas, es que allí donde trabajas, allí donde estudias, allí donde vives, allí donde compras las frutas en el mercado, Dios te ha llamado para que seas luz a los demás. Pero para hacer luz a los demás, tenemos que tener la gloria de Jehová en nuestra vida. ¿Y cómo tengo la gloria de Jehová? Cuando lo acepto cada día a través de su palabra. Lo que Dios quiere es que la gente que aún no conoce a Dios pueda ser conocida a través de lo que tú hagas. Porque tú fuiste llamado a ser un mensajero. La gente va a conocer quién es Dios a través de cómo tú te muestras. Si tus actos son malos, si las palabras que salen de tu boca son groseras, si la forma como tú tratas a los demás es de una forma equivocada, la gente no va a querer conocer a Dios, porque pensará que Dios es así como tú. No tiene que pasar eso. Necesitamos que la gloria de Jehová nos llene para demostrar a los demás que Él está en nuestra vida. ¿Me dejo entender? Hay algo que me gustaría comentar que está en Génesis capítulo 12. Vamos a ir allí, por favor, al libro de Génesis capítulo 12, en el versículo número 2 y 3. Estamos aquí en el contexto de Abraham cuando Dios le promete hacer una descendencia grande. El texto bíblico dice lo siguiente en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ojo con esto. A través de Abraham, todas las naciones serían bendecidas. Todas las naciones. Es decir, a través de Abraham, las naciones paganas conocerían que hay un Dios verdadero. Bueno,
esa promesa de Abraham también te alcanza a ti. Y a través de ti tienes que ser un medio para que las personas, las naciones, tu familia atea, aquellos amigos que se burlan de Dios, conozcan al Dios verdadero. Que entiendan que Dios es el deseado de todas las gentes. En eso hay que trabajar. Y esa es nuestra función como miembros de la Iglesia Adventista. Vamos al día miércoles de la lección, donde vamos aquí a hablar del Mesías. Vamos a leer qué dice Isaías 61, versículo número 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Quién dice estas palabras? ¿Y de quién está hablando estas palabras? Aquí habla de un ungimiento. Miren, el ungimiento era muy recurrente en la Biblia. ¿Qué significa ungir? Ungir significa separar a alguien para un propósito en especial. Dios ungió a Moisés. Dios ungió también, por ejemplo, a Aarón. Dios ungió a través de Samuel al profeta, al rey David. Y a través del Espíritu Santo, Dios Padre unge a Dios Hijo. Quiere decir que Isaías capítulo 61 está hablando del Mesías, de aquel que fue separado para una obra en especial. ¿Para qué obra fue separado Jesús? Para buscar y salvar al que se había perdido. Por eso vino a la tierra, porque Él era el ungido, porque Él era el Mesías, porque Él era el separado por Dios para la obra en especial. ¿Qué obra realizaría este Mesías? Veamos qué nos dice la continuación del versículo 1. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Es decir, el trabajo del Mesías sería un trabajo de libertad. Un trabajo de quitar la opresión de las personas, pero no necesariamente se refería a una opresión física, sino principalmente a una opresión espiritual, porque el trabajo del Mesías sería liberarnos de las garras del enemigo y del pecado que nos tenía atados. Pero no es solamente eso. Versículo número 2, mira lo que dice. Vengo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Maravilloso. Cristo viene a dar buenas nuevas y a dar el día de venganza. ¿Cómo podemos decir que Él viene a dar buenas nuevas a los pobres y al mismo tiempo a vengar? Parece medio extraño, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero resaltar en este día miércoles de la lección es que Él viene a dar buena voluntad. Viene a proclamar, a pregonar el año agradable de Jehová. ¿Qué era lo que pasaba? En el tiempo del pueblo de Dios, cada 50 años, los esclavos eran libres. Eso es lo que Cristo venía a hacer, a liberarnos a nosotros del pecado. Si somos esclavos del pecado, Él viene a liberarnos de ello. Él viene a volver a darnos la paz que un día se nos quitó. Él viene a poner esperanza que un día la perdimos. Ese es el trabajo que Cristo vino a hacer. El año agradable de Jehová tiene un contexto en las fiestas del Pentecostés, en la fiesta del Día de la Expiación, que quizá por tiempo aquí no lo podemos ver, pero sería bueno que investigues un poco más. Eso está allí en Levíticos capítulo 25. Pero lo que pasaba es que se proclamaba la libertad y era el año del jubileo. Bueno, Cristo vino a esta tierra justamente a darnos libertad del pecado. Cristo vino justamente a la tierra a devolvernos lo que un día perdimos. ¿Y saben qué fue lo que perdimos? La vida eterna. Y Cristo vino a hacer todo lo posible para que esa vida eterna un día pronto pueda ser también nuestra. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora bien, esta profecía de Isaías, ¿tuvo un cumplimiento? Claro que sí. ¿Cuándo? En el tiempo de Jesús. Veamos lo que nos dice justamente Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ve ahí el texto, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
En el ministerio de Jesús, la profecía de Isaías 61 tiene su cumplimiento. El día jueves de la lección está muy relacionado con el día miércoles. ¿Por qué? Porque en el día jueves vamos a hablar acerca del día de venganza. ¿Recuerda lo que decía Isaías? Que él venía a pregonar libertad, que él venía a predicar el año agradable, pero a dar venganza. Pero es interesante que cuando Jesús pronuncia estas palabras en Lucas 4, que ya lo hemos leído, él no habla de la venganza. ¿Por qué en Isaías sí se hablaría de la venganza del día de Jehová? ¿Y por qué Jesús en la tierra ya presente no lo mencionó? Por una simple razón. Porque cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a dar venganza. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a dar libertad. La venganza vendría más adelante. Por eso Él no la menciona. Y la venganza llegará, ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Pero pastor, ¿cómo entender que Dios es un Dios vengativo y al mismo tiempo es un Dios de amor? Yo sé que te puedes hacer en este momento esa pregunta. ¿Cómo entender que Dios es misericordioso y al mismo tiempo es un Dios vengativo? Bueno, tenemos que entender en primer lugar que Dios no es como nosotros. Nuestra venganza humana es muy diferente a la venganza de Dios. La venganza de Dios no está condicionada por la maldad que hay en nuestro corazón, en su corazón, porque en el corazón de Dios no hay venganza. En el nuestro sí hay venganza. A nosotros sí nos gustaría hacer juicio con nuestras manos. A nosotros sí nos gustaría que alguien que nos hizo daño pague con la misma moneda. Bueno, Dios no es así. La venganza de Dios no es como la venganza humana. La venganza de Dios tiene que ver con la reivindicación de su carácter, con la protección y la garantía de la salvación de sus hijos. En conclusión, el año agradable de Jehová empezó cuando el ministerio de Cristo empezó en esta tierra. El día de la venganza se dará cuando Cristo venga por segunda vez y libere a su pueblo del pecado. Queridos hermanos, la lección de esta semana nos enseña que Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos de toda la maldad y el deseo de que abracemos la salvación, que es un regalo gratuito. Y que a través de nuestros actos mostremos de que ya somos salvos. Y que a través de nuestros actos la gente conozca que hay un Dios que mora en nuestra vida y que también puede morar en la vida de los demás. El día agradable de Jehová y el día de venganza. ¿Sabes qué era lo que pasaba? El pueblo judío pensaba más en el día de la venganza que en el día de la misericordia. Y quizás nosotros vivimos así hoy en día, queriendo venganza y no misericordia. Hermanos, Dios nos llamó para ser misericordiosos. Dios nos llamó para predicar las buenas nuevas. Dios nos llamó para dar libertad a los que hoy estamos oprimiendo física, espiritual y emocionalmente. Dios nos ha llamado a que podamos atender a las personas que necesitan de Él. Dios nos ha llamado a visitar a los enfermos. Nos ha llamado a poder dar alimento al que necesita. Dios nos ha llamado a vestir al que no tiene ropa. Dios te ha llamado para que seas una luz a las naciones. Yo quiero terminar con la cita del Espíritu de Profecía, que está en el Deseo de todas las gentes, página 207, y dice lo siguiente: los judíos pronunciaban juicio contra paganos. No discernían que su propia culpa era mayor que la de los demás. A veces estamos tan preocupados por el pecado del otro y nos hemos olvidado en poder resarcir e enmendar nuestros errores. Ellos mismos, es decir, los judíos, estaban en la más profunda necesidad de la misma misericordia que estaban ellos listos para negar a los paganos. Ese día en la sinagoga, cuando Jesús expresó estas palabras de Lucas 4:18, cuando Jesús se levantó entre ellos, tuvieron oportunidad de aceptar el llamamiento del cielo, aquel que es amador de la misericordia. Amigo, sé misericordioso, aprende a amar, deja tu odio, deja tu rencor, deja tu venganza a un lado. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que a través de ti Él sea conocido como el deseado de todas las gentes. Haz tu trabajo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.